Muchas gracias. Buenas tardes, qué gusto nuevamente estar con ustedes en esta entrevista desde el Hospital Metropolitano. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Gonzalo Olivares Velázquez, perdón, Sí. se me trabó la lengua. Te damos la más cordial bienvenida de parte del doctor Joel Bañuelos Flores, quien es nuestro presidente de la Sociedad Médica, y del doctor Humberto, bueno, ahorita tengo la cabeza torcida, Humberto Galo Hermida, quien es nuestro director general. Una disculpa por no estar con nosotros el día de hoy, tenía alguna otra actividad y le hubiera deseado participar activamente en esta entrevista. Como seguramente te habíamos platicado hace unos minutos, Gonzalo, la idea de esta entrevista es que nos des un poco de los pormenores de quién es Gonzalo Olivares, porque generalmente sabemos los currículums, pero no sabemos ahí en la parte de atrás de ese currículum. Entonces, quisiera empezar la entrevista preguntándote quién es Gonzalo Olivares Velázquez. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y yo diría que soy una persona muy curiosa y que me gusta mucho adentrarme a profundidad en los temas que me apasionan. Y me apasionan entonces muchos temas. Con esto quiero decir que me apasionó en algún momento el tema de la parte de la ingeniería, del tema de los sistemas. Y a pesar de que estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, hoy me encuentro desarrollando en mi empresa una plataforma de inteligencia artificial para apoyar los esfuerzos que hago en la parte de asesoría política y de políticas públicas. Pero también me gusta la historia, y dentro de la historia, pues que tiene que ver mucho también con la política, me he metido en temas como los que platicábamos hace un poquito, de alquimia, de la alquimia de laboratorio, de la alquimia espiritual. Me metí desde que estaba en la universidad en la masonería, entonces tengo una tradición ahí de meterme en cosas medio esotéricas, pero también me apasiona mucho la parte científica. Trabajo mucho con laboratorios farmacéuticos, con la industria de innovación en dispositivos médicos, en alimentos. Entonces, como que tengo distintas pasiones, distintos temas, y pues además de eso estoy casado, felizmente casado con mi esposa, y llevamos 10 años, y tengo un hijo de 10 años también. Entonces, creo que a grandes rasgos, pues ese es Gonzalo Olivares Velázquez. ¿Y qué hay si percibo que tienes una gran actividad mental, cerebral, y qué hay del aspecto físico? ¿Algún deporte? Bueno, durante mucho tiempo hice karate, no como profesionalmente, y actualmente hago un poquito de caminata y de pesas. Tengo riñón poliquístico, desde hace un tiempo me lo detectaron, entonces me recomendaron no hacer mucho ejercicio. Entonces voy 4 veces al día al gimnasio y hago un poquito de ejercicio. Muy bien. Joel. Sí, muchas gracias. Pues en los pocos minutos que tenemos de intercambiar ideas, hay algo que casi siempre priva en estos medios, que me decías que tu papá, tu mamá están ligados con la medicina. ¿No te llamó la atención dedicarte a esta actividad como algo en donde te desarrollaras? Sí, la verdad es que sí. Mi papá y mi mamá se conocieron en el Hospital Santa Teresa, que ya no existe, que estaba ahí en las lomas de Chapultepec. De hecho, ahí me adoptaron. Ese es un dato también curioso. Porque ese hospital hacía adopciones ilegales. Había algunas monjas que se dedicaban justamente a los niños que no querían tener los papás, les encontraban familias, y fuimos muchos los que encontramos ahí papás. Mi papá conoció a mi mamá biológica cuando iba a hacer el tema. Me estoy desviando un poco, pero creo que es interesante también compartir la historia. Y entonces, bueno, se casaron mis papás, me adoptaron, y entonces siempre estuve ligado al hospital. Les decía antes que me sentía muy a gusto aquí en el hospital,
porque desde chiquito me tocaba pues estar en las salas de médicos. Mi papá se llevaba muy bien con el doctor Septién, que era el dueño del hospital. Entonces me dejaba entrar, había en quirófano una ventanita arriba que se comunicaba por un pasillo y se podía ver el quirófano. Entonces ya un poquito más grande, me invitaba a mi papá a ver, no partos, pero de repente histerectomías o cosas así, era ginecólogo. Y sí me llamó mucho la atención. Ya cuando estuve más grande, en la preparatoria, se me ocurrió ser paramédico. A pesar de la prohibición de mi papá de que estudiara medicina, no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención ver de qué se trataba la medicina. Entonces estudié técnico en urgencias médicas nivel 1 en la Cruz Roja. Me tocó estar cubriendo durante varios años en Centro 6, que ya no existe, pero es el que estaba ahí por Las Águilas, hacia arriba de Las Águilas. Y fue muy interesante, sobre todo porque era mucha adrenalina, la parte de ver pues el tipo de cosas que había en ese centro, ¿no? Sobre todo tocaban choques y tocaban cosas muy aparatosas y cosas que eran como pues emocionantes, ¿no? Y interesantes. La verdad, sí me gustó la parte médica, pero justo la parte también de conocer a través de la Cruz Roja como la parte social fue lo que me interesó más para estudiar ciencias políticas. Entonces puse en la balanza si me gustaba más la parte médica o la parte social y hacer una transformación en el país, y decidí que me gustaba más la parte política. Finalmente ya no me dediqué a la política como tal, me dediqué más bien a la consultoría política, pero esa fue un poco lo que guió mi camino hacia la parte política. Curiosamente, hoy en día la mayoría de mis clientes están relacionados con la salud, ¿no? Y es de lo que más sé en la parte política. Entonces, de alguna manera se quedó impregnado ahí el tema de mis padres y del hospital, ¿no? Donde crecí y estuve mucho tiempo cercano. Me parece interesante. Si estabas interesado en la medicina y estabas interesado en la política, ¿por qué te metiste al Iberoamericano? ¿Cómo te llegaste a la Universidad Iberoamericana? Yo entré a la Ibero en un dilema si estudiar en la UNAM o en la Ibero, pero me daba la impresión de que en la UNAM había más probabilidades de una huelga, y lamentablemente donde viví la huelga fue en la Ibero. Pero me pareció que al final fue una buena decisión, porque los jesuitas siempre se han metido en la política, y la Universidad Iberoamericana tiene un sello muy particular en la política social. Obviamente ustedes saben, la teología de la liberación para los jesuitas pues es un tema muy que permea mucho, y el enfoque social que en ese tiempo me atraía mucho, sí lo encontré en los estudios de la Ibero, y creo que hice una carrera muy completa porque también tuve muy buenos profesores en la parte de administración pública y de consultoría. Entonces, de alguna manera, el estudiar en la Ibero me llevó a conocer también aspectos que yo no había visto en la política que me interesaban muchísimo. Por ejemplo, la consultoría, que tiene que ver con un aspecto de alguna manera más analítico, más científico, de aproximarse a la política, y eso fue finalmente a lo que me dediqué. Sí, uno pensaría que cuando uno lo ve desde el punto de vista de la universidad, de las universidades, como la lucha, el campo de acción de la política se vería muchísimo más en la UNAM que la otra parte analítica, como tú dices, o de dirección, que se vería en una universidad privada, ¿no? Así fue. Bueno, al final yo me metí mucho en la grilla estudiantil, fui senador universitario y me tocó justamente ser senador universitario durante la huelga de la Ibero. Entonces eso me permitió pues conocer a los presidentes de las carreras, de todas las carreras, tanto así que hoy mis mejores amigos no son politólogos,
sino son arquitectos, historiadores, filósofos, y eso también creo que me enriqueció mucho, y me enriqueció mucho el actuar político. Al final acabé siendo también presidente de los egresados de la Ibero y presidente de los egresados de mi carrera. Entonces, de alguna manera sí tuve también una participación política como estudiante, pero también me di cuenta en esa participación política, como me di cuenta en el tema de ser paramédico y probar un poco la medicina a ese nivel, que me atraía más la parte de estudiar la política un poco más desde la barrera, y el poder dar como la parte de consultoría. Entonces, yo diría que como que fui refinando un poco mi interés hacia donde realmente me apasionaba, que es como entender realmente qué es lo que está sucediendo. En eso podría resumir que mi pasión es realmente entender qué sucede en la política, en la medicina, en el sistema de salud, en la geopolítica, en la alquimia, etcétera, ¿no? En todo ese tipo de pasiones que tengo. Dentro de tu larga carrera veo aquí, que me cuesta un poco entender, es que tienes mucha experiencia en el manejo de crisis de reputación para compañías internacionales. No alcanzo a captar ese Sí, aspecto. lo que pasa es que no solamente me dediqué a la parte de asesoría política, sino que trabajé en compañías que tienen que ver con relaciones públicas, comunicación y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Entonces me tocó entrenarme en el manejo de crisis. El manejo de crisis es algo particular porque tiene que ver con digamos, uno tiene una reputación personal, pero también si uno trabaja en una institución, pues la institución tiene una reputación, por ejemplo el hospital o el país o cualquier nivel de institución. Entonces hay veces que esa imagen se ve comprometida por un error de uno mismo o de alguien más y afecta a la institución. Entonces hay ciertas metodologías que permiten ayudar a proteger y reconstruir esa reputación. Y esa es la parte en la que también me he especializado, y me ha tocado vivir crisis de todo tipo con mis clientes. Y no sé si se pueda manejar así. ¿Qué tanto porcentaje de cuando las empresas están dañadas en esta imagen se recupera? En tu experiencia. Yo creo que es muy importante en separar lo que es la persona de la institución. Justamente la institución es de alguna manera la antítesis de una persona, ¿no? El problema es cuando las instituciones están ligadas, muy ligadas a una institución, ¿no? Y entonces ahí es cuando es mucho más difícil reparar una institución, ¿no? Me tocó, por ejemplo, una vez no me acuerdo si era 24 de diciembre o 31 de diciembre, pero nos dijeron, oigan, necesitamos que vayan a Cancún, les pagamos el boleto y les pagamos triple sus honorarios. Tenemos una crisis. Entonces dijimos, bueno, pues vamos, fuimos un equipo y llegamos, tuvimos una entrevista con el dueño de la empresa y nos platicó de qué se trataba, ¿no? Y pues era un fraude, y el nombre de la empresa era el apellido de esta persona. Entonces le dijimos, pues no hay manera de poder reparar la reputación de una empresa que está ligada a una persona que acaba de cometer un fraude y está confesa y está perseguida, ¿no? Entonces, así como el doctor tiene que ser también muy franco cuando ya no hay nada que hacer, pues así también se le dice a una persona o a una institución que no hay nada que hacer. Es el único caso que me ha tocado en donde es irrecuperable, ¿no? Porque está extraordinariamente ligada a la persona con la empresa. Pero generalmente, incluso cuando el fundador de una empresa o de una institución se ve involucrado en un problema, a veces
la institución ya tiene una trayectoria, muchos años y muchas cosas buenas que permiten de alguna manera que no se vincule completamente a la persona con la institución, y de esa manera se puede salvar la reputación. Son casos difíciles, pero se puede. Oye, Gonzalo, usando este mismo ejemplo que estás dando ahorita, a ver, y hablando un poco de política, que yo sé que es Sí. es tu especialidad, ¿qué pasa actualmente cuando un político hace lo que hace? Seguramente te estás imaginando lo que estoy refiriendo, y la empresa, o digamos el partido político, o el grupo dominante, no le pasa nada. ¿Cómo explicas que no existe ninguna reacción ni del público, ni del pueblo, ni de los usuarios de ese servicio? No pasa nada. Y Sí. dices, son estándares brutales, y todo se diluye, y como no tenemos buena memoria, a los 8 días ya no pasa nada. Claro. Yo lo que he visto, no solamente en México, sino en la parte histórica, es que los partidos políticos, los regímenes y los gobiernos son muy resistentes a las crisis. Es decir, los ciudadanos que realmente se empapan de la política son muy poquitos. Es decir, yo, y me disculpo por decir esto, me han criticado por decir esto, pero yo creo que hay muy poquitos ciudadanos. ¿A qué me refiero con ciudadanos? Es gente que se informa de la política, que entiende muy bien lo que está pasando y que se da cuenta de la podredumbre que puede existir en un partido político, en el gobierno, en el Estado. Y es generalmente gente muy indignada y gente que sufre mucho la política. Creo que todos los estudiosos de la política hemos estado en algún lugar en ese punto. Pero uno se va dando cuenta que por más indignado que uno esté, el sistema político no cambia y los políticos sí permanecen. Y entonces uno se va dando cuenta también que la mayoría de la población en todos los países es gente poco politizada. Es gente que tiende a idealizar mucho a un partido político, a una figura política, y no importa qué pase con esa figura política o ese partido político, lo justifican de alguna manera. Y entonces es muy difícil que se dé una ruptura entre un partido político o un gobierno y la población. Cuando se da, es porque se da una ruptura en el poder. Es decir, hay un pleito entre los políticos o entre los políticos y los empresarios, o una intervención extranjera o algo que de alguna manera descompone, debilita el gobierno o el régimen o a la persona, y entonces la gente se queda sin un asidero y se va con otro, ¿no? Alguien surge, un nuevo movimiento, lo que sea, y entonces ese nuevo movimiento goza de un capital político que le va a durar hasta que no vuelva a haber una ruptura o algo grande. Pero es algo que no tienen, por ejemplo, las empresas y que no tienen otro tipo de instituciones. Generalmente la política raya a veces más en lo religioso, en donde el militante político está con su líder y con su partido político, pase lo que pase, ¿no? Y con una fe que es muy difícil de perder. Y eso es lo que de repente dice uno, oye, pero ¿cómo es posible que con todo lo que está pasando no haya un cambio político, ¿no? Bueno, pues es que no se junta la masa crítica necesaria para que se dé ese cambio político. En este contexto, Gonzalo, se podría aplicar lo que algunos teóricos de la psicología de masas argumentan, ¿no? O sea, el individuo es más lógico, es más racional por sí solo, pero cuando se funde con la masa, con el pueblo, cambia. Y cambia radicalmente su enfoque, no sé si su concepción, pero sí el enfoque y sí el actuar. Por ejemplo, Le Bon, por ejemplo, Ortega y Gasset, cuando exponen su parte de su pensamiento, pues va mucho esto, ¿no? O sea, que lo que acabas de decir,
Sin duda. De hecho, a mí uno de los elementos que más me interesó en la ciencia política es justamente la psicología. Iba a hacer una maestría en Psychological Behavior, pero al final no la hice porque me quedé en la primera empresa de cabildeo que se hizo aquí en México y me dijeron, oye, si te vas ahorita vas a perder la experiencia del cabildeo. Pero mi empresa se llama Psiquepol, justamente porque la psicología tiene que ver mucho con la política. Yo ¿qué creo que es lo que sucede? Uno cuando desde que nace se enfrenta a una incertidumbre brutal, desde no saber si le van a dar a uno qué comer, si le van a dar a uno lo que necesita y no poderse comunicar de manera explícita y clara con la madre, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí, desde el inicio de la vida del ser humano, hay tanta incertidumbre que la mente poco a poco se acostumbra a tener ciertos tótems de certidumbre, ciertas ideas, ciertos líderes. Empieza uno por creer en nuestros padres, ¿no? Y uno cree en su padre, en su madre, a pesar de que sea un narcotraficante, un gángster, un delincuente o lo que sea, ¿no? Porque es la figura más cercana. Entonces, de una u otra forma, yo creo que uno va trasladando esa confianza hacia los maestros, el líder religioso, el político, etcétera, porque nos permite vivir como en un esquema de menos incertidumbre. Y me parece que la gente no se involucra tanto en política porque no quiere vivir esa incertidumbre, no quiere vivir ese drama político de saber que a lo mejor los recursos están siendo mal invertidos, mal manejados o que el país no va en la dirección correcta. Entonces, me parece que efectivamente hay un componente psicológico muy importante de reducir esa ansiedad y de trasladar la confianza hacia actores externos. Y eso es lo que explica en muchos sentidos la confianza que hay en las instituciones y en las personas. Entonces, algo así como trusazulear. ¿Cómo qué? Como trusazulear. Entonces, se pone uno la camiseta, uno no la puede dejar perder aunque pierda, ¿no? Uno se siente tan identificado con un equipo de fútbol o algo por el estilo, que la psique lo hace únicamente ver lo bueno y no lo malo que hay por detrás. Porque es un asidero de moral. Sí, y de una fe en el futuro mejor, ¿no? Y entonces, aunque uno puede estar muy deprimido en el día a día por la situación en la que uno vive en lo personal o la que ve que vive la familia o el país, pues tiene la opción de hundirse en esa depresión o poner su fe en algo o en alguien o en una idea, ¿no? Y de ahí nacen, pues no solamente la fe en los políticos, sino en las ideologías y en los planteamientos políticos y en cualquier tipo de idea, ¿no? De ideología. Pero también un poquito de tema. Sé que una de tus pasiones es la alquimia y eso tiene pues unas raíces medias tenebrosas, te decía yo. Sí. Platícanos un poco de esto. Bueno, es un tema curioso porque a raíz de que pertenezco desde hace muchos años, desde hace 25 años a la masonería, uno de los símbolos recurrentes en los distintos templos góticos de donde proviene la iconografía y el simbolismo masónico, tiene que ver con la alquimia. Por ejemplo, una gran catedral como la de Notre Dame está dedicada a la Señora de la Alquimia y muchos de las representaciones líticas que se ven ahí en la catedral han sido estudiadas desde el punto de vista de la alquimia. Ustedes recordarán, hace muchos años salió un alquimista moderno, Fulcanelli, con un libro que se llamaba El misterio de las catedrales, que se divulgó muchísimo. Y justamente analiza Notre Dame de manera muy puntual en el tema de la alquimia. Entonces, alguien por ahí en la masonería me dijo que me leyera el libro de Fulcanelli, me interesó, y mi idea
después de haber estudiado la alquimia de Fulcanelli, es que la alquimia se refería simplemente a una transformación espiritual. Es decir, que estaba ligada completamente a la transformación de la conciencia del hombre para partir de una conciencia individual hacia una conciencia más ligada con el creador y con la creación. Esa para mí era la alquimia. Pero resulta que leí un libro que vinculaba la alquimia con la alquimia antigua del laboratorio. Y entonces, a través de ese libro, encontré a una tradición de alquimistas en Estados Unidos que habían estudiado generación tras generación con alquimistas más antiguos. Me llamó mucho la atención y fuimos mi esposa y yo a este lugar, a Washington, y estudiamos varios años con este alquimista que se llama Robert Bartlett, que tiene varios libros, y él a su vez había estudiado con un alquimista muy famoso en Estados Unidos, que era el alquimista de las montañas rocallosas, que se llamaba Frater Albertus. Entonces me di cuenta que había, y Frater Albertus a su vez en Europa, con otro alquimista, y entonces se podía ver como la genealogía hacia atrás de todos estos alquimistas. Y me apasionó mucho porque fue darme cuenta de dos cosas muy interesantes. Primero, de que había una tradición vinculada a la medicina antigua, que era la espagiria, que tiene que ver con el uso de plantas medicinales, la descomposición de las plantas medicinales en 3 elementos que se llaman mercurio, azufre y sal, y la recomposición nuevamente para hacer una tintura alquímica que tiene propiedades interesantes, estudiadas, por cierto, mucho en Europa, para ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Nada que ver con la piedra filosofal y nada que ver con estas cosas, pero por un lado eso me llamó mucho la atención, y por otro lado, siendo politólogo, me llamó mucho la atención la historia de la alquimia y la vinculación que había entre muchos reyes y los alquimistas. Y entonces platicábamos un poquito antes de entrar a la entrevista de pues Felipe II en España y toda la promoción que le dio a la alquimia, tanto así que en los palacios de España se encontraban los aparatos de alquimia más costosos y más grandes que se han hecho en todo el mundo, ¿no? Pero lo mismo la monarquía inglesa y la monarquía francesa. Y también me llamó mucho la atención por todo lo que hay alrededor de la alquimia, es decir, pues una tradición de gente que se ha vuelto loca, ¿no? Buscando quimeras, buscando la piedra filosofal, buscando la transmutación del plomo en oro, buscando la vida eterna. Y entonces también te das cuenta de todo el engaño que hay alrededor de la alquimia, ¿no? Y que hay mucha gente que entra en eso pensando que va a encontrar, se va a enriquecer en fin, muchas quimeras. Y entonces les decía también que un poco la alquimia también es una maldición, ¿no? Entonces, si uno le recomienda o uno hace que alguien se apasione de la alquimia, pues se lo está haciendo como enemigo, porque muy probablemente esa persona que se apasiona en la alquimia pues acabe loco, envenenado o quebrado, ¿no? Entonces, y sin embargo, hay muchos académicos que le han entrado a la alquimia desde una perspectiva muy seria, tanto en la parte del laboratorio como en la parte del estudio de los símbolos. Y esa parte es la que me ha apasionado. Yo tengo mi pequeño laboratorio en la casa y reproduzco recetas antiguas. No pruebo absolutamente nada de lo que hago, ni le doy de probar a nadie, pero son cosas que me parecen muy interesantes para pues un poco entender la historia también de la química, de la medicina y también ver la vinculación que existía con la cultura y con la política. ¿Por qué tanto oscurantismo hay en la alquimia?
¿Por qué no fue algo que se abriera como tantas otras cosas como la pintura o como el Claro. arte? A ver, yo creo que la imagen que nosotros tenemos de la alquimia es la que nos pasa Boyle, miembro de la nueva ciencia moderna, y él escribe un libro que se llama The Skeptical Chemist, el químico escéptico. Y en ese libro nos da la clave de la ciencia moderna, porque dice, no se vale que la química oculte sus secretos a través de un lenguaje tan rebuscado, porque la química sirve para muchas cosas que pueden hacer a la sociedad mejor. Entonces, no deberíamos ya de usar un lenguaje obtuso, sino un lenguaje claro, un lenguaje científico, para que entonces la química pueda progresar y la química se pueda extender. Y a partir de eso, la química se vuelve lo que es hoy en día. Le quitan el oscurantismo. Pero Boyle, que él mismo era un alquimista, dice algo muy importante que generalmente los científicos omiten. Dice, salvo para hablar de la piedra filosofal. Él dice que para hablar de la piedra filosofal se debería de seguir utilizando el lenguaje obtuso y el lenguaje de los pájaros, que se llama, ¿no? Ahora, ¿por qué este lenguaje de los pájaros? El primer alquimista del que tenemos un escrito es Zósimo de Panápolis. Es un alquimista egipcio de Alejandría que nos dice dos cosas muy importantes para reconciliar la alquimia hoy en tiempos modernos. Que por cierto, los textos eran muy difíciles de conseguir, hoy ya son fácilmente accesibles. Y nos dice, la alquimia por un lado es la búsqueda de la elevación de la conciencia y de la espiritualidad, y por otro lado es la transformación de los metales en otras cosas. Entonces, ¿qué nos quería decir? Que la alquimia se escondía en este lenguaje muy obtuso para, por un lado, ocultar secretos del oficio, donde la gente que hacía metalurgia cambiaba el color de los metales y les daba un valor agregado. Entonces era muy importante como ocultar estas fórmulas en un lenguaje que no lo pudieran entender más que los que eran parte del oficio. Y por otro lado se hacía también en un lenguaje que pudiera facilitar el ver la transformación o los símbolos espirituales afuera para poderlos pasar hacia adentro, que es un poco lo que utilizan todas las religiones en el ritual, ¿no? De alguna manera nos van llevando hacia una introspección y eso es parte del lenguaje alquímico. Entonces, hoy la ciencia moderna es incompatible con ese lenguaje obtuso, pero la alquimia, que todavía permanece viva en ese sentido de hacer fórmulas antiguas y buscar la espiritualidad, pues sigue utilizando este lenguaje obtuso. Pero también lo que le da la mala fama a la alquimia, pues es todos los engatusadores, ¿no? La gente que le vendía incluso a los reyes la idea de que podían convertir el plomo en oro o alcanzar la vida eterna, ¿no? Y entonces eso me parece que le da toda la mala fama a la alquimia, que bueno, no es el único arte que tiene una mala fama, ¿no? Sin duda no. Estos conceptos medulares de la alquimia, ¿qué tanto te han servido para enriquecer o aclarar la concepción que ahora tienes en la situación de politólogo y entender los fenómenos sociales? Sí, bueno, yo creo que sí es parte de una cosmovisión que uno se va haciendo porque al fin y al cabo la alquimia se liga no solamente con la medicina, con la química, sino con el arte. Y con el arte en la pintura, en la escultura, en la música. Por ejemplo, la fuga de Atalanta
de Michael Mayer, es el primer libro interactivo que tenemos, ¿no? Es un libro que tiene grabados, es un libro que tiene una fuga escrita, fuga musical escrita en sus páginas y al mismo tiempo un texto alquímico. Entonces, obviamente se da en el contexto de una época muy particular en la historia, pero en ese enriquecimiento de la cultura por parte de la alquimia, también hay figuras, símbolos que tienen que ver con el cambio que se da en las sociedades. Y el cambio que se da en las sociedades es un cambio político. Entonces, yo creo que sí hay también una aplicabilidad de los símbolos alquímicos en la transformación política, porque de manera muy clara, porque la alquimia está diseñada para plantear la transformación del hombre en un estado superior, sea cual sea. Entonces, si uno quisiera transformar la sociedad, pues puede hacer uso de esos símbolos alquímicos para plantear o explicar la transformación de una sociedad. Déjenmelo poner en un sentido más práctico. Por ejemplo, la alquimia habla de tres fases, la fase negra, la fase blanca y la fase roja, el nigredo, el albedo y el rubedo, ¿no? Entonces, la fase negra es cuando algo se pudre. Ustedes imagínense, por ejemplo, una planta que se está en proceso de fermentación. Hay un proceso de transformación que aparentemente es putrefacto, pero que deriva en la creación de un alcohol. Y ese alcohol es una sustancia más elevada, ¿no? Y pasa por un periodo blanco y eventualmente, figurativamente, se lleva a un periodo rojo, cuando se exalta ese alcohol a su máxima expresión, que es cuando se destila varias veces, se le va quitando el agua y va llegando a un alcohol lo más puro, alcohol de 96 grados, ¿no? Entonces, de la misma manera, la sociedad, pues uno puede ver una sociedad muy putrefacta, pero puede tener un periodo en donde la gente se da cuenta de esa putrefacción, en donde surgen nuevos liderazgos, nuevas ideas, se va purgando esa sociedad, va encontrando un gobierno más limpio y finalmente puede llegar a convertirse en una potencia mundial, ¿no? Que sería el rubedo. Entonces, son símbolos a lo mejor muy generales, muy sencillos, pero me parece que la alquimia, al hablar de transformación, pues nos va dejando ciertas pistas, haciendo ciertos símbolos para entender cualquier transformación evolutiva, incluyendo la política. Tenemos esperanzas entonces. Yo creo que tenemos esperanzas y de lo que hoy les pretendo hablar es justamente de las transformaciones que estamos viendo tanto en el ámbito económico, geopolítico y político en el mundo. Y me parece que no estamos precisamente en un periodo de albedo o de rubedo, sino quizás más en el periodo negro de la putrefacción, porque hay muchos elementos de caos. Ojalá sea gris nada más. Sí, pero hay también muchos elementos positivos del futuro que nos anticipan también pues esperanza y elementos positivos en la parte social. Creo que en Europa existió un movimiento papal muy importante que fue que al final hizo que las fronteras políticas de Europa quedaran establecidas en el convenio, creo que de Avento, de Trento. De Trento. En esta circunstancia, ¿estaríamos en una posición en este momento en el mundo de este tipo? A ver, les voy a adelantar un poco de la conferencia, pero yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es que cuando un país deja de tener la hegemonía, empiezan a surgir países que le disputen la hegemonía. Y uno puede identificar en la parte hegemónica
cuando tienes un país hegemónico, es un juego que no ha terminado, porque eventualmente va a venir otro país y le va a disputar la hegemonía. Y así como cuando tienes un país que es hegemónico, el juego no ha terminado, cuando tienes muchos países que se están disputando muchos territorios o muchos cotos de poder, el juego no ha terminado. Lo que quiero decir es que siempre estamos en un proceso de evolución constante en la búsqueda del poder, y a lo que nos acostumbramos en los últimos quizás 30 años fue un periodo de estabilidad política. Esa estabilidad política ya la perdimos, y yo veo muy complicado que vayamos a encontrar una nueva estabilidad política en los próximos años. Creo que vamos a vivir un juego de poder en donde el balance cargado hacia un país todavía no va a estar determinado, y eso nos va a generar mucha incertidumbre en el plano político. Creo que eso es un poco lo que estamos viviendo. Europa va a vivir un proceso muy, muy interesante porque es parte de esta descomposición del acuerdo anterior, y creo que estamos viendo claramente ya en Europa signos de descomposición muy clara. Entonces, me parece que vamos a ver una reconfiguración completamente distinta del mundo, pero antes de que eso suceda, vamos a ver fenómenos más interesantes que son los que quiero platicar en la presentación. ¿Y qué rol, Gonzalo? ¿Qué rol jugamos los pasajeros de la tierra comunes y corrientes? ¿Sí? Porque el ciudadano, pues ya deja de ser ciudadano porque ya es un ente universal, pero ¿qué rol jugamos? Los comunes y corrientes, los que no estamos metidos en el poder y somos únicamente parte de un sistema. Claro, yo creo, y esa es la razón por la cual estudié ciencias políticas, y hasta el momento sigo convencido de que sí hay la posibilidad como ciudadano y como institución de generar cambios. ¿A qué nivel? Bueno, pues tiene que ver con las alianzas que nosotros podamos lograr, que finalmente eso es la política. Pero sí me parece que depende de qué tan organizado esté uno para también saber qué tanto uno puede influir en la política. Por ejemplo, a través de mi despacho y a través de los clientes, pues podemos influir en la política de salud. A través de uno, con el relacionamiento que pueda tener con políticos o dentro de un partido político, pues puede influir en la política, que es la búsqueda del poder y el ejercicio del poder a través de un cargo o a través de una posición política. Entonces, a mí me parece que lo que aglutina esta organización y estas alianzas son las ideologías. Es mucho más fácil que yo haga alianzas con alguien que piensa similar a mí. Bueno, lo que estamos viendo ahorita en el mundo es la emergencia de nuevas ideologías sobre lo que hace falta cambiar en el mundo. Y yo les voy a plantear que en el plano hegemónico tenemos dos que se están disputando, en el plano económico tenemos dos que se están disputando, y en el plano político del gobierno, de los regímenes de los países, tenemos también dos opciones que se están disputando. Entonces, creo que podemos como personas y como instituciones empezar a alinearnos con personas que piensen similar a nosotros para tratar de impulsar pues un cambio o una mayoría que le dé más poder a alguna de estas ideologías, porque difícilmente uno va a poder inventar algo nuevo, ¿no? O generar algo de la nada. Entonces creo que hay que adaptarse más bien a lo que hay y sobre lo que hay darle fuerza. Eso creo que es donde uno tiene más posibilidades de influir. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que estamos en tiempo de terminar la entrevista. Creo que nos depara una conferencia magistral llena de emociones, estoy seguro de ello. Y
pues agradecerte esta entrevista, tus palabras, tu sinceridad en muchos de los dichos, y muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.